Hola, buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a nuestro primer webinar Herramientas de teleconferencia para la educación virtual en tiempos de COVID. Hoy tenemos a un invitado muy especial, Andrés Mora Vanegas, CTO y founder de OpenSky Information. Andrés Mora Vanegas es ingeniero de sistemas y magíster en tecnología educativa en competencias digitales de la Universidad de La Rioja. Actualmente se encuentra laborando con nosotros en OpenSky Information y tiene bastante experiencia y trayectoria en el desarrollo de proyectos tecnológicos innovadores para instituciones de educación superior. Les quiero recordar que pueden utilizar el chat para hacer las preguntas que vayan surgiendo en este webinar para que al finalizar la exposición de Andrés podamos responder todas sus preguntas. Actualmente nos encontramos transmitiendo también en nuestra red social Facebook para que también las personas nos vayan siguiendo por allí. También pueden hacer preguntas por el Facebook y pueden hacer las preguntas desde aquí. Muchas gracias para todos por compartir este espacio con nosotros y los dejo con Andrés Mora. Bienvenido, Andrés. Hola, muy buenas tardes para todos. El día de hoy les vamos a hablar un poco sobre las herramientas de teleconferencia para aplicadas en la educación virtual. Teniendo en cuenta la situación que pues, está viviendo el país con todo este tema del COVID, es muy importante y muy pertinente comenzar a entender un poco cómo funcionan todas estas herramientas. Por tal motivo, pues aquí me gustaría mostrarles algunas de las definiciones que tenemos de teleconferencia o videoconferencia. Pues básicamente es una reunión virtual que se realiza a través de, bien sea de alguna herramienta como Zoom, Meet o bueno, alguna de las que les vamos a estar hablando el día de hoy. Y todo esto ocurre a través del Internet. Básicamente es esto, nos permite comunicarnos, presentar contenidos, chatear y pues todas las opciones que pues ya nosotros tenemos. Quiero agradecerle a todos por asistir el día de hoy. Les recuerdo nuevamente que esta charla es un poco sobre los pros y los contras que tiene cada una de estas herramientas. Denme un segundo que aquí está. Un momentico. Listo, continuemos. Algunas de las recomendaciones que pues yo he estado, digamos, experimentando con varias de las herramientas y pues con todas las videoconferencias o teleconferencias que se han realizado, he entendido que uno de los pasos más importantes o de las recomendaciones más importantes es tener tiempo para atender las videoconferencias, ya que pues como sabemos cada vez estamos más saturados de reuniones, de labores y con toda esta situación del COVID, cada vez más es el trabajo que tenemos nosotros, a pesar de que pensábamos en algún momento que no, que trabajar desde la casa va a ser más sencillo, no, pues nos damos cuenta que no es así, nos damos cuenta que por todo lo contrario trabajamos más, ¿listo? Entonces el tiempo es un factor muy importante, también la conexión a internet, la conectividad, es muy importante, ya que muchas de las sesiones o las frustraciones que tienen las personas es que se les cae la señal, se les cae la llamada, bueno, de estos inconvenientes que creo que son del día a día y que es un factor muy importante para una videoconferencia efectiva. También otro es estar en un lugar aislado para evitar ruidos y una buena iluminación. Debemos tener en cuenta si vamos a utilizar, por ejemplo, la cámara web, estar en un lugar donde pues haya una buena iluminación y también que evite los ruidos del espacio público, bueno, lugares en donde nosotros podamos estar concentrados en estas sesiones. Finalmente, también como cuarta recomendación son los navegadores web. Sabemos que todos tenemos un navegador, bien sea en el celular o bien sea en el escritorio, en el portátil. Es importante siempre tenerlos actualizados y que pues sean uno de los recomendados que pues aquí hablo
Google Chrome, Edge Chromium o Firefox. Por ejemplo, en este caso Zoom, esta aplicación no requiere un navegador, realmente requiere una aplicación que debe ser o instalada en nuestro celular o también instalada en el computador. ¿Listo? Y finalmente, otra de las recomendaciones muy importantes es probar el uso del micrófono y que la cámara que estamos utilizando, pues quedemos centrados. No es bueno que quedemos o acá o acá o abajo, o que la cámara nos quede aquí arriba o abajo, ya que eso puede generar una percepción distinta de cómo transmitimos el contenido por parte de nuestra audiencia. Otra de las recomendaciones ya previas y durante la sesión virtual es crear recursos atractivos. Nosotros como seres humanos somos muy visuales. Tratamos siempre de ver o de percibir todo lo que son videos, imágenes de alguna mejor manera que el texto. Si bien muchas personas leen, muchas personas les gusta los párrafos, digámoslo así, gruesos, pero la mayoría de las personas les gusta ver infografías, videos cortos, largos, pero contenido audiovisual. También otra de las recomendaciones para tener una sesión virtual muy efectiva es tener los recursos de ayuda necesarios, ya que sabemos por distintas situaciones que todas las personas tenemos, digamos que no somos tan hábiles para manejar las distintas herramientas. Entonces, por ejemplo, hay personas que no saben cómo activar el micrófono, la cámara, que si desean compartir sus pantallas o sus aplicaciones, no lo saben. Por este motivo, siempre es recomendable tener ciertos videos de apoyo para que las personas puedan consultar inmediatamente y que de esta manera las personas que están compartiendo el contenido, es decir, los conferencistas, pues no pierdan como su foco, que es transmitir su conocimiento o su información. También la participación activa. Estamos en un espacio, un webinar, que pues digamos que así este webinar es muy uno a muchos, ¿sí? Y si nos concentramos tal vez en que nosotros estamos emitiendo la información, pero muy posiblemente las personas que están viendo esta transmisión o algunas de los webinars que tanto ahorita son tan comunes, nosotros utilizamos, por ejemplo, el chat para que participen, ¿sí? Entonces los invito a ir dejando sus preguntas en el chat, bien sea en Facebook también, le estamos recepcionando desde Facebook. Cuando tengan alguna duda o inquietud, las vamos a estar solucionando al final de la sesión. El manejo del tiempo es muy importante siempre que vayamos a hacer todo el tema de sesiones. Hay veces que las sesiones se tornan muy largas, 2, 4 horas. Entonces, siempre se recomienda primero decirle al público a las personas que nos están viendo cuánto va a demorar esto. Por ejemplo, en este caso, este webinar va a tener una duración entre 30, 40 hasta 60 minutos, ¿sí? Entonces, para que sepan cómo es el tiempo que tienen que, digamos que, prepararse o programarse para poder tomar esta información. Y finalmente, pues la disposición. Nosotros sabemos que al no estar en un lugar físico, pues la gesticulación, mirar a la cámara, la expresión, la disposición que nosotros tenemos para transmitir nuestro conocimiento es muy importante, ya que no es lo mismo estar hablando así, ya que nos están viendo en cámara, al igual, así no nos estén viendo en cámara y nosotros hablando así, la gente percibe como esa situación de, no, este conferencista tiene algo raro, no transmite la información de una manera efectiva. ¿Listo? Ya iniciando, pues les voy a hablar un poco sobre las 4 herramientas más importantes que como lo dice el título, pues va a ser Zoom, Google Meet, también vamos a hablar de Teams y finalmente de Collaborate. Zoom, pues como saben, bueno, la mayoría de las personas sabemos, es una herramienta de videoconferencia. No todos la conocen, no todos la han utilizado, pero lo que sí ha sido es muy controversial, ya que hemos escuchado que ha sido atacada, ha sido hackeada, que ahorita tiene un montón de personas utilizándola, antes más, pero se fueron hacia otra herramienta. Esto ha sido, digamos que, una situación normal, ya que Zoom fue concebida como una herramienta para transmitir el contenido, para que la gente se reuniera. Pero entonces, ¿qué ocurrió? Con toda esta masividad y toda la situación del COVID-19, hemos visto que cada vez fue más utilizada y también fue mal utilizada, ya que personas inescrupulosas o personas que querían generar malestar
o querían no sabotear, digamos así, las reuniones, comenzaron a ingresar, a poner contenido inadecuado, a activar sus cámaras y bueno, a hacer un sinfín de cosas. Entonces Zoom comenzó a reaccionar rápidamente, a entender qué estaba pasando, a sacar actualización y actualización y actualización para tratar de prevenir todas estas situaciones. Como les digo, la tecnología es creada con una misión, digámoslo así, pero solamente de los usuarios que la utilizan depende que esa misión sea correcta o sea incorrecta. Entonces, por eso fue que Zoom ha sido tan controversial. Aquí pues dejo algunos de las recomendaciones más importantes de esta herramienta. Pues se puede ingresar a una sesión de Zoom sin tener una cuenta. Muchos de ustedes solamente recibieron el link, le dieron clic y entraron automáticamente, ya llegaron a la sesión. También cuando ya queremos utilizarla de una mejor manera, pues creamos una cuenta y tenemos un link personal. Ese link pues siempre va a ser el mismo para todos, por lo cual vamos a poder utilizar durante el transcurso del uso de nuestra cuenta y siempre va a ser el mismo. Y todas las personas, pues obviamente, si yo no ingreso como dueño de la cuenta, pues no, las demás personas también poco van a poder ingresar, pero esa es una gran ventaja. Tiene el fondo virtual, eso que es muy conocido actualmente, que uno puede poner cualquier imagen en la parte posterior. Y finalmente, pues tiene una gran cantidad de atajos y, digámoslo así, atajos de teclado que son pues interesantes. Como todos sabemos, Zoom, bueno, muchas personas conocen la herramienta. Estas son como las principales herramientas que se utilizan. En nueva reunión, reunirse y normalmente agendar y compartir pantalla la compartir pantalla lo hacen una vez que están dentro de la reunión, pero Zoom acá nos permite de una vez entrar compartiendo pantalla. ¿Mm? Aquí en la parte superior vemos que está el empezar, el chat, reuniones, contactos. Cuando entramos en chat está la parte social de la herramienta. Esta parte no es casi no es explorada, pero uno puede tener un equipo completo y compartir un chat, digámoslo así, entre todas las personas y poder generar una productividad, digámoslo así. Además de solamente reunirnos, ¿no? Porque pues, digamos, se inició como una herramienta de reuniones, pero pues fue creando más y más funcionalidades para que se vuelva un poco más social y más usable. También tenemos la parte de reuniones. En la parte de reuniones vemos cómo puedo tener un listado de las próximas sesiones que voy a tener, y en la parte de grabación puedo ver todas esas grabaciones que yo ya haya hecho. Recordemos que uno de los principales beneficios de esta herramienta es que nos permite grabar. La conectividad que tiene esa herramienta es muy buena. Realmente, normalmente no hay tantos inconvenientes de conectividad como con otras herramientas, ya que pide instalar una aplicación en nuestro celular o en nuestro computador. Eso lo que hace es que le permite a Zoom ser muy óptimos en cómo funciona su herramienta, de tal manera que nos asegura una óptima o un funcionamiento óptimo de la misma, ¿sí? Y pues como les digo, una de las ventajas es la grabación, que al ser una herramienta que está instalada en nuestro computador, pues fácilmente puede descargar, generar la grabación de lo que estamos presentando y dejarla allí. ¿Mm? Algunos tips de uso que hemos visto de esta herramienta, pues con mi trayectoria, con distintas herramientas, entre ellas Zoom, es que, pues lo primero es que debemos tenerla actualizada. Eso es lo primero, ya que como sabemos, todos los días hay hackers y personas inescrupulosas tratando de damnificar la imagen, generar controversia, errores, generar problemas. Entonces, por eso siempre comprobar las actualizaciones, tenerla actualizada lo más que se pueda. En estos momentos no les estoy mostrando un poco cómo es la herramienta, porque al estar dentro de una sesión en esta herramienta, pues no puedo hacerlo, ¿sí? Pero por eso les estoy como mostrando unos tips muy importantes del uso de la misma. También otra de las funcionalidades, no sé si las personas que llevan bastante tiempo utilizándola recuerdan, antes uno podía ingresar a la sala sin necesidad de tener, digamos, la autorización del hospedador. Entrábamos, compartíamos esto con contenido y listo, se fue. Ahora, pues con todas estas situaciones, fue habilitada la opción de sala de espera, que por defecto
está en check, está habilitada para que nosotros tengamos que aprobar quiénes son los que deseamos que ingresen a la plataforma o a nuestra sesión, ¿sí? Pero pues eventualmente es posible deshabilitarlo, o sea, es decir, una vez que nosotros ingresamos como hospedadores, podemos deshabilitarlo para que todas las personas que ingresen puedan ingresar directo sin necesidad de que yo esté autorizando a cada uno, ya que sabemos, o bueno, las personas que han utilizado esta herramienta saben que esto es un proceso un poco tedioso de cada vez que entra alguien, check, 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 y pues imagínense, si es una reunión de 200 personas, pues, pues va a ser muy complejo, bueno, de 100, que es lo que normalmente permite esta herramienta. Aquí, pues, mi intención no es venir a venderles ninguna herramienta de estas. Mi intención es que cada uno de nosotros las aprovechemos de la mejor manera en el entorno formativo, en el entorno educativo, ya que como podemos ver, toda esta situación del COVID-19 ha afectado de una forma, digámoslo así, sin precedentes, cómo nosotros desarrollábamos nuestra vida. Pero ahora una herramienta de esas de teleconferencia, pues es el día a día, es el día a día y pues lo mejor es saber entender cómo funcionan y pues qué plus y contras tienen cada una de ellas, porque todas tienen sus beneficios y todas tienen sus inconvenientes. Aquí pues está un poco lo que les decía, la versión gratuita, pues que es la que normalmente pues la mayoría de las personas utilizan. Particularidades, cosas buenas, cosas buenas que nos deja pues grabar, cosas que digamos que no son tan buenas, pues obviamente necesita una aplicación que debe ser instalada en el computador, cosas que otras soluciones no necesitan eso, pero pues Zoom lo compensa dejándonos grabar. Creo que eso es una buena compensación para las personas que lo requieren, ya que tal vez para todos no es necesario grabar la sesión, pero sí es una buena solución. Tienen otras versiones, comenzamos desde $15 y de ahí para adelante. Entonces digamos que hay otras buenas funcionalidades, temas de integraciones y bueno, cosas como un poco más técnicas y avanzadas. A continuación les voy a hablar un poco de Google Meet. Todos conocemos Google, todos alguna vez en nuestra vida, bueno, la mayoría de las personas hemos utilizado Google para algo, para buscar un restaurante, para buscar un video. Sí, pues resulta que Google Meet es la solución de Google para poder conectarnos con las demás personas, para poder transmitir nuestro conocimiento a través de sesiones virtuales. ¿Sí? Es muy sencilla, es muy intuitiva, permite compartir pantalla en su versión, digámoslo así, corporativa, nos permite grabar en su versión corporativa, tengamos en cuenta eso. En cambio, pues Zoom, su versión gratuita ya nos permitía grabar. La versión corporativa de Google Meet nos permite grabar, pero esa grabación no queda en nuestro equipo, queda en una nube, queda en la nube de Google, en un Google Drive exactamente. Entonces, creo que una de las principales características de Google es que quieren siempre que las herramientas sean muy sencillas de utilizar y eso creo que es lo que mejor caracteriza a Google Meet. ¿Qué se necesita para tener Google Meet? Tener una cuenta. Eso sí, es lo primordial. Si no, no puedes utilizar Google Meet. Pero pues creo que por todos los beneficios que nos ofrece Google, bien sea Google, YouTube, Google Drive, Gmail, bueno, todas estas herramientas, incluso Google Meet, pues vale la pena abrir una cuenta. Es gratuito, no nos cuesta nada. Y pues después de nosotros tener la cuenta, lo único que hacemos es crear la sesión, invitamos a las personas que deseamos que ingresen, desarrollamos nuestra reunión, si es posible, en su versión corporativa, nuevamente se los recuerdo, podemos grabar la sesión y digamos que es tan sencilla que lo único que nos permite es tener un chat. Listo, ese es nuestro único medio de comunicación. Bueno, y aparte de presentar, compartir nuestra pantalla, eso es el único medio digamos, que nos da Google para compartir algo, el chat. Entonces, por eso yo recomiendo apoyarse en una herramienta como es Google Drive, ya que, pues, como sabemos, bueno, digamos que el uso de Google Drive es básicamente una carpeta virtual. Es una carpeta que tenemos allá en un servidor ofrecido por Google y en la cual podemos cargar cualquier tipo de documento, imagen, video, presentación. Todo esto lo podemos cargar allí y pues compartir ese link con cualquier persona o con algún grupo selecto de personas. Vamos a hacer una demostración de qué es Google Meet. Aquí está Google Meet. Es tan sencilla en estos momentos. De hecho, estoy en una sesión
dentro de Zoom, estoy en una sesión de Google Meet. Listo, como pueden ver, lo único que nos permite, pues básicamente es aquí activar o desactivar el micrófono, aquí colgar la llamada, aquí pues activar la cámara, pues en estos momentos como tengo activa la cámara de Zoom, pues no puedo activar la otra, pero eso es lo que nos permite. Aquí tiene presentar y acá nos dice, nos da tres opciones, toda la pantalla, una ventana, una pestaña del navegador que tenemos instalado. Y acá tenemos unos puntos que pues Google es muy famoso por esos puntos que se han convertido en nuestro menú. Acá nos da opción de cambiar a pantalla completa, activar subtítulos. Digamos que estas opciones casi no son utilizadas. Lo normal es que la gente se conecte, comparta su pantalla y desde aquí podemos tener acceso directo a la invitación para que solamente se la enviamos, la copiamos desde allí y la compartimos a través de WhatsApp o de cualquiera de estas herramientas de mensajería. Más allá de esto, Google Meet es eso, es en esencia, es una herramienta muy sencilla que no nos permite hacer mucho más de esto. Como les decía, acá está el chat. Esto es lo máximo que nos permite hacer. Entonces, yo como recomiendo utilizar este chat, normalmente, digamos, si yo sé que voy a compartir contenido, les pongo un link de la carpeta de Google Drive diciéndole, aquí en esta carpeta vamos a colgar todos los contenidos de que vamos a estar presentando el día de hoy, porque muchas veces las personas quieren avanzar a otro ritmo o conocer el contenido, descargarlo, dejarlo para ellos mismos. No solamente quieren eh, visualizarlo en la pantalla, sino quieren conservarlo muchas veces. Entonces, por eso se recomienda utilizar esta opción de Google Drive. Es muy, muy intuitiva y lo que les digo, también es gratuita. En su versión corporativa deja grabar, pero creo que eso es lo único diferencial que tiene a la versión gratuita. Bueno, vamos a continuar un poco. Les voy a hablar de Microsoft Teams. Microsoft Teams, pues como su nombre lo dice, es de Microsoft, ¿sí? Y cuando decimos que es de Microsoft, pues Microsoft se ha caracterizado por, por desarrollar herramientas que les sirvan a las empresas. Digamos que Microsoft está muy enfocado en las empresas. Tienen unas soluciones digamos, el público general, Hotmail, OneDrive y bueno, distintas soluciones, pero su público objetivo son las empresas. Por lo tanto, Google Teams está enfocado precisamente en empresas y sector educativo. También digamos que tiene esa versión educativa. Entonces, como Microsoft lo define, es el centro de trabajo en Microsoft de Microsoft 365. Microsoft 365 es digamos, un conjunto de herramientas que le permite a una institución o a una empresa desarrollar sus actividades. Tiene todo el tema de correo, tiene todo el tema de OneDrive, Microsoft Teams, y bueno, tiene una infinidad de herramientas. Creo que todos hemos utilizado la herramienta Google Word o Excel, PowerPoint, creo que todos lo hemos utilizado y pues Microsoft es el dueño de todas estas herramientas. Entonces, Microsoft Teams se enfoca en ¿qué? Se enfoca en chats, llamadas, colaboración, calendario, tareas. Esto es como lo esencial de Microsoft Teams. ¿En qué se enfoca? En que la gente en un solo lugar tenga todas estas cuatro funcionalidades. Un chat, llamadas, colaboración. ¿Cómo lo podemos utilizar en entornos educativos? Pues normalmente cuando las universidades tienen esta suite de Office 365, tengo entendido que algunas universidades lo implementan ya que Microsoft tiene algunas soluciones enfocadas a la educación que son gratuitas, entonces pueden ofrecerlo y pueden las universidades, colegios, instituciones educativas utilizar la suite de Microsoft, así como otras pueden utilizar la suite de Google. Es perfectamente posible. Microsoft es otra de las soluciones más corporativas. Ahora aquí pues vamos a ver una breve demostración de qué es Microsoft Teams. Básicamente en Microsoft Teams tenemos esto. Microsoft Teams nos da en la parte izquierda, nos da un menú muy, muy, muy sencillo donde dice actividad, que es como todo el tema de notificaciones, chat, equipos, tareas, calendario, llamadas y archivos. Aquí está todo lo que es Microsoft Teams, resumido en esto, pero más allá de eso, en el entorno educativo,
en las universidades, en los colegios, ¿cómo lo podemos utilizar? Resulta que nosotros en Microsoft Teams podemos generar unos equipos, que en este caso para el enfoque educativo son clases. Dentro de la clase, ¿yo qué puedo tener? Básicamente yo tengo como, hagamos de cuenta, como un muro de Facebook acá, que pues va a quedar todas las publicaciones que hagan todas las personas van quedando allí en la línea. También yo puedo agregar archivos, si quiero compartir alguna presentación, algún material de clase, digamos aquí yo creé esta carpeta que se llama materiales de clase y dentro de ella tengo esta presentación. Como pueden ver, aquí la presentación se me abrió automáticamente dentro de la misma herramienta. No tuve que salir a otra herramienta y después volver a Microsoft Teams, no. Le doy cerrar y listo, volví a Teams sin inconveniente. Esa es una de las funcionalidades más interesantes que tiene Microsoft Teams, ya que nos permite de alguna manera tener toda la mano, ¿sí? Tiene un enfoque muy corporativo. Digamos que Microsoft Teams tiene un competidor, no sé si decirlo competidor, pero digamos que una empresa que hace tiene un producto similar a Microsoft Teams que se llama Slack. Es una solución muy, muy, muy interesante. Ellos sí están netamente enfocados al entorno corporativo, es decir, empresas, comunicación corporativa. Tienen un conjunto de soluciones que eso lo diremos posiblemente en otro webinar. Escríbanos en los comentarios si les gustaría tal vez conocer un poco más de Slack. Hemos utilizado Slack, conozco Slack y es muy interesante lo que nos ofrece. Pero si quieren más información, escríbanos en el chat. Escríbanos. Listo, continuemos nuevamente con Teams. Aquí en Teams tengo, como les mostré, todo el tema de archivos. Yo puedo acá tener un blog de notas de la clase, escribir cualquier tipo de cosas para compartir con los estudiantes. Aquí tareas, puedo crear todo el tema de actividades, cuestionarios. Por ejemplo, acá yo tengo una que se llama Ensayo sobre la teoría económica, la cual vence mañana. Aquí yo puedo ver quiénes ya me entregaron. Digamos que es unas funcionalidades súper sencillas, pero muy interesantes si tenemos acceso a esta herramienta. Recordemos, no es gratuita. Está ligada a una cuenta corporativa. Entonces, digamos que esos son los pros y los contras. Pros, tenemos todo centralizado. Contra, debemos tener una cuenta corporativa para poderla utilizar. Es decir, debemos pertenecer a una institución, bien sea una empresa o bien sea una universidad. ¿Listo? ¿Qué más podemos tener acá en Teams? Podemos agendar llamadas, sesiones, por ejemplo. Yo acá, desde aquí le puedo decir iniciar una reunión. Le ponemos un asunto, digamos, reunión de prueba, reunión del webinar, le digo reunirse ahora y es tan sencillo como que ya, ingresé a Teams. Eso fue todo lo que tuve que hacer. Ahora, lo único que debo hacer, obviamente, este contenido está disponible para las personas que estén en este equipo o en esta clase, ¿sí? Si no están en esta clase, es posible también realizar, compartir el link para que otras personas ajenas a la clase lo puedan, digamos, puedan ingresar y compartir entrar a la sesión. Pero digamos que en esencia, Microsoft Teams nos ofrece lo mismo que hablamos de Google Meet o Zoom, activar el micrófono, compartir contenido, un chat, levantar la mano, ver los participantes y pues grabar. Si nosotros necesitamos grabar, acá también tenemos una opción, por acá tenemos la opción de grabar. Bueno, no recuerdo bien dónde está, pero bueno, acá cerramos, salimos y volvimos a Teams sin problema. Eso es una de las ventajas de Teams, todo centralizado. Y pues, ¿qué otra? Tenemos acá el chat, tareas, que pues es como para centralizar todo esto. El calendario, si yo quiero agendar tal vez alguna reunión a futuro, lo puedo hacer desde allí. Archivos, que es manejar todos los archivos que yo ya haya cargado en cualquiera de los equipos para tenerlo ahí centralizado. Esto es una de las cosas más interesantes. En esencia, eso es Teams. Es una herramienta muy, muy interesante. Tiene sus pros, sus contras, pero lo más interesante de ello es que tiene todo centralizado. Y eso es una de las grandes ventajas que tal vez otras herramientas no tienen, ya que es un ecosistema. Realmente Teams es un ecosistema. Bueno, vamos a continuar con Blackboard Collaborate. Blackboard Collaborate es una herramienta de videoconferencia hecha por Blackboard, una empresa que ha hecho, bueno, ha desarrollado una herramienta de aprendizaje en línea
durante muchos años, llevan muchos años en el mercado. Pues la solución de Collaborate es la videoconferencia de ellos, ¿sí? Es como una herramienta como el Meet, como lo mismo. Entonces, Blackboard hizo la herramienta de aprendizaje donde pueden hacer cursos, inscribirse personas, evaluar y bueno, todo este tema. Eventualmente es importante dentro de un proceso formativo realizar videoconferencias. Sí, es importante. Entonces, por eso Blackboard vio esa necesidad, desarrolló su propia herramienta. ¿Y qué nos ofrece? Una de las principales características de Blackboard es que funciona en un navegador, es decir, no necesitas ninguna aplicación, ni instalarla, ni nada. Le das clic al link, inmediatamente ingresas a través del navegador que tengas en tu celular o en tu computador. También nos permite grabar en su versión, digámoslo así, corporativa, es decir, cuando ya perteneces a una institución que implementó Blackboard y pues te da el acceso para que montes tus cursos y todo esto, puedes grabar sin ningún inconveniente y posteriormente las personas que pertenecen al curso o es posible con algunas configuraciones visualizar las grabaciones solamente con un link, ¿sí? Digamos que depende de quién, cómo se va a enviar el contenido del profesor. El profesor es el que dice, esta sesión la va a dejar habilitada para que todo el mundo la pueda consultar o definitivamente solamente los que ingresan a Blackboard con su usuario y su contraseña pueden ver las grabaciones o pueden descargarlas. También es posible en su versión corporativa. Permite compartir contenido como cualquiera de estas herramientas, trabajo colaborativo. Ya ahorita les voy a mostrar básicamente lo que yo tuve que hacer para poder utilizar digamos, una sesión de Collaborate. Ingresé a blackboard.com, me registré para ver una demo, ¿sí? Y ahí ellos me habilitaron toda una plataforma, es decir, me dieron un acceso para que yo pudiera poner mis cursos sin gastar nada. Solamente tuve que registrarme, poner usuario, contraseña, ingresé y ya entré con un rol de profesor. ¿Listo? Básicamente eso es Collaborate. Vamos a ver cómo entrar a Collaborate. Bueno, ¿qué es Collaborate? Denme un segundito. Vamos a ver. ¿Dónde entramos? Listo, regresando ya. Vamos a ver cómo es Collaborate. Esto es Collaborate. Esta es la herramienta de videoconferencia de esta empresa Blackboard. Básicamente tenemos un lienzo que nos da la bienvenida diciéndonos que pues yo soy la única persona aquí, pues me da la información, la opción para compartir mi audio, mi video, para levantar la mano en caso que pues yo sea un asistente, pues yo puedo levantar la mano. Aquí en la parte derecha tenemos un panel donde tenemos todo el tema de chat. Entonces yo puedo ver el chat, digamos que de todos como yo entré como profesor en esta plataforma, bueno, en esta herramienta, pues yo puedo ver los estudiantes y los moderadores. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un chat que es privado para que solamente pues yo pueda utilizarlo o si quiero hablarle a todos, pues acá ya le digo el mensaje. Miremos que digamos que Collaborate se ha distinguido por tener estos mensajitos, estos pop-ups o estos pequeños mensajitos que le dicen a uno para qué sirve cada cosita. Listo, acá le ponemos hola a todos y pues ese es el mensaje que van a ver todas las personas que ingresen a la sesión. Aquí tenemos las personas que han ingresado, pues por el momento, como acabé de crear esta sala, pues ahí estoy. Mm, vamos a ver, un segundo, aquí, aquí. Aquí tenemos otra opción interesante que es para compartir una pizarra en blanco, compartir una aplicación o una pantalla. Es decir, yo aquí en la pizarra en blanco, pues básicamente me da un lienzo para que yo pueda por ejemplo, el lapicito, escribir lo que yo quiera, Digamos que esto no tiene ninguna ciencia, es una herramienta muy interesante, pero pues ya depende de cada persona cómo desee utilizarla. También tenemos compartir aplicación o pantalla. Aquí me pregunta qué deseo compartir, si mi pantalla completa, alguna aplicación, alguna pestaña de Google Chrome. Bueno, digamos que en esencia eso es lo que permite compartir. También nos permite compartir archivos. Digamos que esto es algo que Meet por ejemplo, Meet no tenía.
que yo en la sesión no podía compartir un archivo para que todos pudieran descargarlo. Colabora y sí nos permite hacer eso. Aquí yo puedo cargar el archivo y pues va a estar disponible para que todos lo utilicemos. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a compartir este. Es el logo de OpenSky. Listo, aquí ya quedó. Compartir ahora. Y listo, ese es el logo. Ya quedó ahí compartido para que cualquiera de las personas pueda descargarlo, pueda utilizarlo. Listo. Y pues tenemos otra funcionalidad muy interesante que son los sondeos, que es como para darle esa parte interactiva a la sesión. Muchas personas no utilizan mucho eso, sino solamente se enfocan en presentar su contenido y pues es válido, es perfectamente válido. Pero sí, ¿qué tal si le damos un poco más digamos, de interactividad a la sesión? ¿Cómo lo podemos hacer con sondeos? Podríamos hacer una pregunta de opción múltiple, por ejemplo. No sé, acá ¿cuál es, cuál es la capital de Colombia? Colombia. Y acá yo dejo alguna opción. Entonces le digo, por ejemplo, no sé, Bogotá. Y digámosle acá Medellín. Medellín. Listo. Le digo inicio. Y pues acá ya queda el sondeo. Obviamente, cuando yo ingrese como invitado, o bueno, como participante, puedo darle responder y pues acá ya puedo ver quién va respondiendo y pues digamos que es darle algo de interactividad. Recordemos que en estas sesiones virtuales es muy importante que la gente esté conectada con nosotros. Por eso los invito nuevamente que si conocen a alguien que tal vez le interese este contenido, le compartan el link, ese link que ustedes recibieron, compártanlo para que otra persona pueda enterarse del uso de estas herramientas. Sí, los invito a esto, también los invito a interactuar con nosotros sobre preguntas que vayan teniendo, las vamos a ir resolviendo al final de la sesión, pero pues van interactuando con nosotros. Bueno, y finalmente, bueno, acá cerramos ese sondeo, cerramos el sondeo y vamos a ver acá. Y listo, creo que eso es todo lo que tenía que mostrarles. Me parece muy importante entender el contexto sobre el cual funcionan estas herramientas. Estamos en una situación difícil de afrontar. Muchas personas han quedado digámoslo así, sin trabajos, han quedado con problemas de comunicación. Muchas situaciones, es muy difícil esta situación, pero pues tenemos que seguir adelante y creo que si entendemos cómo funcionan estas herramientas, podemos utilizarlas de una mejor manera. Recordemos que la tecnología es como el mar. Si nosotros nos quedamos estáticos, nos lleva para donde ella quiera, nos lleva para donde ella quiera. Pero en cambio, si nosotros entendemos cómo vienen las olas, podemos maniobrar de una mejor manera para que no nos lleve a donde el mar quiere, sino hacia donde nosotros queremos ir. Sí, eso es una de las particularidades de la tecnología. Es muy difícil, cada vez salen más cosas y que los hackers y que todo esto, pero debemos entender que estamos en un mundo tecnológico y debemos también aprender a utilizar estas herramientas. Muchas gracias por estar pendiente de esta transmisión. Vamos a continuar ya con la sesión de preguntas, a ver si alguien se ha empoderado y quiere saber algo más o tiene alguna duda sobre cualquiera de estas herramientas. Digamos que yo con mi experiencia he trabajado en distintos lugares y pues he desarrollado sesiones virtuales y he utilizado muchas de estas herramientas para distintas reuniones o de trabajo o de estudio o familiares o bueno, infinidad de cosas, pero los invito a participar. Gracias, Muchas gracias. Andrés. Ya tenemos aquí varias preguntas. Mari nos pregunta, ¿cuál sería la herramienta más segura, ingeniero, que usted recomienda, sobre todo con el tema para evitar los hackeos? Pues bueno, herramienta segura no hay ninguna. Todas las herramientas deben tener alguna vulnerabilidad. Lo que pasa es que hay unas que tienen más que otras, ¿sí? Como lo hablábamos con el caso de Zoom. Zoom inicialmente tuvo vulnerabilidades y fue muy atacada, fueron mejorando. Yo como ingeniero les puedo decir que todo el software, cualquier herramienta siempre va a tender a fallar. En algo falla, en algún momento va a fallar porque las herramientas no están preparadas para todos los escenarios.
trata, uno como desarrollador trata de desarrollarlas que queden, digamos, lo más blindadas posibles, pero siempre va a haber algo que va a afectarlas. ¿Segura, segura? Es una pregunta compleja. Lo que pasa es que debemos tener en cuenta es la situación y el alcance. Por ejemplo, Teams. Teams es una herramienta que es de, pues digámoslo así, que es de pago, funciona en entorno corporativo. Entonces es más difícil que la ataquen, ya que para poder yo acceder a ella, pues debo tener unas credenciales, ¿sí? Digamos que eso le da algún tipo de seguridad. Google Meet también necesito unas credenciales, sí o sí para utilizarlo necesito unas credenciales. Entonces, si yo intento hackear Google Meet, pues ya saben quién está tratando de hacer las cosas. Si no, yo no puedo ni siquiera entrar, ¿sí? Collaborate también normalmente maneja una capa, normalmente Collaborate está ligada a una plataforma virtual que es Blackboard, ¿sí? Entonces yo necesito tener unas credenciales de Blackboard para poder entrar normalmente, ¿sí? Es posible entrar como un invitado a la sesión, pero las cosas que yo puedo hacer como invitado están súper limitadas, ¿sí? Y pues finalmente Zoom. Zoom pues es una aplicación que está instalada en nuestro computador, nos da el beneficio que es gratuita y pues ha ido, digámoslo así, abordando todas estas situaciones de hackeos y todo esto, pero yo pienso que todas las herramientas tienen sus pros, sus contras. No podría decir esta es más segura que la otra, porque eso podemos verlo de pronto, en algún momento va a salir la noticia, están hackeando Microsoft Teams o están hackeando Google Meet, porque eso puede suceder, eso puede suceder. Lo único que les recomiendo es que tratemos siempre de tener actualizados nuestros computadores, de tener actualizados nuestros celulares y de utilizar las últimas versiones de cada herramienta, ¿sí? Para tratar de ser hackeados. Al igual, pues digamos que es una muchos dicen, es que yo no tengo nada que esconder, pero pues no es del todo cierto. Siempre nosotros tenemos algo de privacidad que queremos tener. Entonces, con las buenas prácticas de estar actualizados, de estar de alguna manera asegurando que todas estas aplicaciones que nosotros estamos utilizando no sean, digámoslo así, atacadas porque tenemos una versión vieja de hace 2 años, pues esa es una buena manera de asegurarnos de que no nos hackeen, aunque nada es perfecto en esta vida. Gracias, Andrés. Aquí tenemos otra pregunta que nos hace Marixa Valencia. ¿Cuál sería la herramienta más segura, ingeniero, que usted recomienda, sobre todo con el tema de evitar hackeos? Bueno, estaba muy relacionada con la Está muy pregunta relacionado. de Mari. Gracias, Marixa, por tu pregunta. Tenemos otra pregunta. Ingeniero, ¿para Teams se necesita por obligación estar ligado o tener alguna autorización o licencia? Esta pregunta es Eh, importante. es una muy buena pregunta. Microsoft Teams tiene digamos, una capa gratuita, entre comillas. La capa gratuita está ligada a tu correo Hotmail. Si tú no tienes un correo Hotmail, no puedes utilizar Teams. Entonces, digamos que no está obligado a tener una cuenta corporativa, pero pues el nicho de Microsoft es lo corporativo. Entonces, pues ellos tratan de hacer herramientas para su nicho. Claro, le ofrecen la herramienta a otras personas, pero si usted quiere, por ejemplo, aprovechar todas las posibilidades que tiene Microsoft Teams, vas a tener que tener una licencia. Bueno, debes pertenecer a una organización que tenga Microsoft Teams. La versión de gratuita o digámoslo así, sí, la gratuita de Teams es con Hotmail, pero es muy limitada, no te deja hacer muchas cosas. Digamos, les recomiendo probar la versión gratuita a ver qué les deja hacer, pero es muy limitada. Si quieren tal vez un webinar para ver las posibilidades de esta opción gratuita, para que nos enfoquemos netamente en lo gratuito, los invito a que nos escriban en los comentarios. Me gustaría un webinar sobre la versión gratuita para que nosotros podamos explicarles cómo funciona, digamos, en profundidad esta versión gratuita. Yo me enfoqué en la versión corporativa, porque pues, lo que les digo es la que Microsoft nos encarga de promocionar y de ofrecernos un ecosistema, que eso es lo que ellos quieren que nosotros tengamos, un ecosistema de soluciones. Gracias, Andrés. Por aquí tenemos otra pregunta. Mauro nos pregunta, ¿en Teams puedo generar algún tipo de plantilla de asistencia? Muy buena pregunta. El tema de las actividades evaluativas, bueno, eso sería como una actividad.
Sí vi que sí he consultado un poco de Teams, tiene una parte de asistencia, pero no te podría confirmar exactamente si se puede generar como plantillada o si es necesario siempre crearla de cero. No, no, digamos que en la utilidad que hemos visto en los entornos, este tema de la asistencia pues, es un pro y una contra porque muchas veces dicen, no, pero es que es difícil tomar asistencia, saber si sí está o no, porque realmente yo no sé si la persona entró y se fue y ahí dejó conectado el computador o lo que sea. Entonces, digamos que tendríamos que entrar a revisar un poco más la pregunta, muy buena pregunta, voy a consultarla para posteriores, digamos que si se animan y quieren un poco profundizar un poco más en cada herramienta, de pronto lo podríamos hacer en otro webinar. Gracias, Andrés. Tenemos otra pregunta de David. Al grabar con Zoom, ¿puedo elegir en qué sitio queda mi reunión? Es decir, ¿cuentan con una nube o con almacenamiento solo local? Bueno, pues Zoom en su versión gratuita solamente puedes almacenarlo en tu computador. Si tú adquieres una cuenta, puedes tener 1 GB de almacenamiento en la nube. Sin embargo, 1 GB es poco, realmente es muy poco porque normalmente digamos que una sesión que dure, no sé, 3 o 4 horas puede estar pesando un cuarto de ese gigabyte, un cuarto. Entonces, si tú tienes ya cuatro, pues llegaste hasta tu límite. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Se recomienda cuando uno va a utilizar esta versión de pago que le da uno 1 GB. Listo, yo dejo ahí la grabación, eso se graba automáticamente, queda allí, lo puedo compartir inmediatamente con las personas que asistieron a esa sesión o con las personas que yo desee, puedo compartirles el acceso a la grabación, pero posteriormente tendremos que o bien sea moverlo a un servicio como YouTube, que pues tenemos ilimitado el espacio de almacenamiento, o alguna otra herramienta para poderla compartir después. Pero digamos que la versión de la nube es un poco, digámoslo así, limitada, entre comillas, a pesar de que sea paga, porque también debe uno pagar, porque nos da 1 GB y pues eso es relativamente poco. Por defecto, cuando tú tienes eh, la grabación local, pues, o sea, digamos que por defecto ya queda en tu equipo, en mis documentos, mis grabaciones en Zoom. ¿Listo? Gracias, Andrés. Por aquí tenemos otra pregunta. Rosario tiene dos preguntas. ¿Existe la posibilidad de usar tablero? Creo que ya lo vimos en el webinar, en tu exposición. Y otra pregunta que es, ¿cuál es el ideal de tiempo que se debe manejar para una clase? Bueno, pues esta es una pregunta un poco difícil porque he visto clases de 2, 4 horas, pero normalmente tratemos de manejar clases en máximo de 2 horas, máximo. Cuando se vuelve una clase de 3 a 4 horas, ya la persona pierde la motivación, ya no responde de la misma manera, ya perdemos la atención de las personas. Entonces propongo, son estrategias pedagógicas que hemos visto que funcionan y es que, por ejemplo, si yo necesito impartir sí o sí 4 horas, dividámosla en dos. Digamos que vamos a hacer la primera sesión donde voy a tratar X tema, después va a haber un descanso de 30 minutos, 40 minutos y vamos a ver otra sesión donde vamos a explicar otra cosa, pero al final del día pues es como si fuera una gran sesión. Digamos que son como estrategias para poder de alguna manera suplir esas sesiones largas. Más de 4 horas no recomiendo que se hagan sesiones ya que son muy desgastantes tanto para la persona que comparte el contenido como para los que están detrás ya y de ser posible hacer estas sesiones en las horas de la mañana, ya que al mediodía almorzamos y ya comemos y nos da un poco de perecita y ya no queremos como, ya no tenemos la misma receptividad que cuando recién nos levantamos y como que estamos atentos a que todo ocurra. Entonces, de ser posible, sesiones no máximo de 4 horas y en las horas de la mañana, de ser posible. Gracias, Andrés. Por acá tenemos otra pregunta de Adriana. Nos dice, ¿el nivel de seguridad de Blackboard qué tan bueno es? Me gustaría saber un poco el manejo de la pizarra. Bueno, la pizarra pues es bueno, primero la seguridad. La seguridad Blackboard es una empresa que constantemente está trabajando y trabajando para fortalecer tanto su portafolio de productos como su seguridad. Digamos que ellos, detrás de Blackboard hay una gran cantidad de ingenieros todos los días trabajando y trabajando para poder ofrecernos una mejor solución, ¿sí? La seguridad
pues tengo entendido que ellos utilizan unos buenos esquemas de replicación. Básicamente lo que esto significa es que en caso de que se te dañe algo, cogen y duplican y ya tienes otra copia exacta de hace 10 o 15 minutos de lo que hayas estado haciendo. Entonces creo que la seguridad de ellos han estado como todas las empresas de tecnología, tratan de siempre ir más allá, más allá, más allá. Y en cuanto a la funcionalidad de pizarra, como vimos, pues la pizarra es posible nosotros cargar una imagen y sobre esa imagen hacer algunos trazos, algunas, digamos, interacciones en esta herramienta interesantes. Lo que sí recomiendo, si se va a utilizar esta funcionalidad de la pizarra, es de ser posible tratar de no de hacerlo desde el mouse, porque con manejar el mouse con esa precisión que nosotros que queremos manejar la mano, va a ser muy difícil. Entonces, si queremos utilizar la pizarra de una forma eficiente, recomendaría adquirir un lápiz de esos táctiles, de esos que utilizan los diseñadores. Esos son muy, muy útiles si quiero sacarle todo el potencial a la pizarra. Gracias, Andrés. Por aquí tenemos una pregunta de Ana Lorena. ¿Cuánto tiempo recomendable para las clases a través de esta herramienta? Creo que estaba ligada con otra pregunta de arriba. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Listo? David nos pregunta, al grabar con Zoom, ¿puedo elegir en qué sitio queda mi reunión? Sí, como lo expliqué antes, Esto uno también. normalmente las deja Perfecto. locales o puede dejar Listo. global. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Alguna de estas herramientas que hoy nos muestra que sea efectiva para interactuar al nivel de música, donde se pueda utilizar la música? ¿Cuál podría ser? La música, uy, es una muy buena pregunta, ya que la música es digamos, digamos, un campo del conocimiento que es tiene que ser muy interactivo, tiene que ser muy personal, muy presencial, ¿sí? ¿Qué herramienta de todas estas les recomiendo? Tal vez con Zoom tú tienes más opciones de configuración, es decir, puedes conectar más dispositivos. Tal vez necesitas un micrófono para esto, necesitas otro micrófono para esto, necesitas tener como múltiples entradas de audio, ese tipo de configuraciones. Las otras herramientas no nos la ofrecen. Zoom es la que más funcionalidades nos ofrece. ¿Por qué? Porque es una aplicación que está instalada en nuestro computador. Entonces, al estar instalada en nuestro computador, puede acceder a todo lo que le conectemos prácticamente. ¿Sí? Pero tendríamos que explorar un poco más el uso de esta herramienta, pero sin duda alguna, yo creo que Zoom es la que más opciones nos podría dar frente a las otras, ya que las otras normalmente lo único que podemos configurar es la cámara, el micrófono, los audífonos y ya, pero solamente nos permite una de cada uno y ya. En cambio, Zoom posiblemente dentro de sus múltiples opciones nos deja hacer más cosas interesantes. Gracias, Andrés. Tenemos otra pregunta. Santiago nos dice, ¿cuál es la herramienta más estable en cuanto a la calidad de audio y video? Bueno, nuevamente me voy por Zoom. Digamos que yo no soy fanático de ninguna de las herramientas. Lo que yo hablo, lo hablo desde mi experiencia, desde cómo yo he podido evidenciar el uso de todas estas cuatro herramientas de Teams, de Collaborate, de Meet y de Zoom. Al ser Zoom nuevamente una aplicación que se instala, bien sea en el computador o en el celular, tiene acceso de una forma más eficiente al computador y por lo tanto nos da un poco más de estabilidad. O sea, yo no les puedo asegurar que esa herramienta nunca se les va a caer, porque es que eso hay muchos factores. El factor conexión, el factor cantidad de personas al mismo tiempo. Digamos, en una misma ciudad, en un mismo lugar, en una misma sesión, eso puede afectar. De hecho, por ejemplo, Blackboard nos ofrece, creo que son máximo 250 personas conectadas al mismo tiempo. Zoom solamente nos ofrece 100, pero ¿qué ocurre? Cuando uno comienza a ver que muchas personas se conectan, lo recomendable es tratar de no activar ni webcams ni micrófonos, ya que eso puede afectar la estabilidad de estas herramientas. Entonces, sin duda alguna, yo creo que Zoom tiene una muy buena conectividad, ya que está instalada en nuestro equipo y pues he visto que Google Meet tiene también una buena estabilidad. Ya Collaborate o Teams, pues digamos que también es una aplicación que se instala en nuestro equipo. De hecho,
Teams, digámoslo así, que no está enfocado en la sesión, sino está enfocado en darte todo un ecosistema. Entonces, claro, cuál es el objetivo de Teams? Darte un ecosistema, no darte una sesión. Entonces, Zoom, en cambio, está enfocado en darte una sesión y que sea lo mejor posible. Entonces, creo que también por eso Zoom tiene un buen desempeño. Gracias, Andrés. Aquí tenemos varias preguntas de Ian. Él inicia con una. Cuando se está realizando un webinar, ¿Zoom funciona para otros sistemas operativos como Linux? Bueno, digamos que en Linux yo creería que sí, ya que Zoom tiene como distintas sistemas operativos. En Linux, pues en un Linux, un Ubuntu, yo lo he utilizado en Ubuntu, funciona bien. No he explorado, digamos que no le he hecho un tema de testing, de benchmarking, a ver cómo funciona, qué tanto rendimiento tiene, pero digamos que Zoom es una aplicación que dentro de sus posibilidades trata de estar en todos los ecosistemas posibles. Entonces creo que también funcionaría bien en una herramienta como Linux. Listo. Ian también tiene otra pregunta. Si en la reunión solo se puede participar por texto, bueno, en las reuniones de webinar. En las reuniones de webinar no, es posible, digamos que por defecto los participantes interactúan con él por el chat, pero es posible habilitarle a las personas el acceso para que puedan hablar o hasta compartir su cámara, sí, es posible, pero por defecto en webinar, digamos que el objetivo de esto es que haya un conferencista y las demás personas escuchen e interactúen por chat, pero sí se puede hacer más cosas que solo el chat. Listo, también nos pregunta, ¿para qué es la herramienta de levantar la mano que aparece en este momento en el webinar? Normalmente estas herramientas se utilizan cuando, por ejemplo, queremos tener un orden, porque sabemos que la herramienta chat puede llegar a ser muy caótica, ya que, por ejemplo, si hay una amplia cantidad de personas, comienzan a preguntar, y todo eso va quedando hacia arriba, arriba, arriba. En cambio, si utilizamos esta funcionalidad de levantar la mano, que de hecho Collaborate también la maneja, Teams no estoy seguro, no creo que no la he visto, no estoy seguro, creo que sí. Y pues Zoom también la maneja, pero es para, básicamente, si tú levantas la mano, te doy la palabra. Así como cuando, si estuviéramos en una clase presencial o en un lugar, en alguna reunión presencial, que si yo levanto la mano, pues estoy pidiendo la palabra. Para eso funciona, pero digamos es un tema mucho más metodológico. Digamos que si quiero darle ese uso, pero obligatoriamente, digamos que si yo no deseo utilizarlo de esa manera, pues respondo por chat. Gracias, Andrés. Tenemos aquí otra pregunta. Dice, veo que su compartir de pantalla, la resolución de la presentación es muy óptima. ¿Por qué? ¿Es una opción o depende de tener buena resolución? ¿O depende también del ancho de banda o de otros factores? Bueno, de hecho, todas las anteriores, o sea, Zoom es una herramienta que, como les digo, hace tantas optimizaciones que lo que hace es asegurarse de que haya reunión, de que no se caiga. ¿Y cómo lo hacen? Tratando de minimizar la cantidad de ancho de banda que consume. ¿Y cómo lo hacen? Normalmente poniendo las cosas más pixeladas, ¿sí? Entonces, eventualmente, si hay una buena conectividad, hay digamos, unos recursos del computador buenos, porque también eso es otra. Hemos hablado un poco de los navegadores y que la aplicación que se instala, pero otra cosa es muy importante también es tener un equipo bueno. Un equipo bueno nos asegura que esa herramienta que nosotros pongamos nos funcione bien, ya que pues todos los computadores tienen digamos que sus requerimientos, ¿sí? Entonces, digamos, para tener Windows 10 de base, debes tener 4 gigabytes de memoria RAM, de base, o sea, para instalarlo. Se puede con menos, sí, pero no va a ser eficiente, ¿sí? Pero de base, 4 gigabytes de memoria RAM. También depende del disco duro, que no esté full, porque imagínense, si tengo un disco no sé, de 100 gigabytes y tengo 99 en uso, ese computador va a estar así forzado y forzado y forzado. Entonces, creo que el factor del computador, de la conectividad
y obviamente pues de la herramienta tienen mucho que ver, porque claro, yo puedo tener la última máquina y la última conectividad, pero la herramienta no da. Entonces, claro, eso es un factor muy importante. Por ejemplo, lo que les digo, Zoom tiene muchas optimizaciones. Gracias, Andrés. Tenemos otra pregunta desde Tennessee, Estados Unidos, de John. ¿Cuál herramienta me permite tener indicadores o estadísticas? Indicadores o estadísticas. Yo he visto, tengo la experiencia de haber utilizado Zoom en su versión Pro, es decir, no la versión gratuita, sino la versión Pro. Esta versión Pro me da a mí unas, digamos, unas métricas un poco más interesantes de lo que Google Meet, por ejemplo, nos puede ofrecer. ¿Sí? A mí como, digamos, como usuario, yo podría llegar a tener cierta información de quiénes se conectaron, cuándo, qué hicieron, toda esta información eh, con, con Zoom. Eh, con, con Microsoft Teams creo que también se puede. La verdad, yo digamos, el uso que le he dado a la herramienta Microsoft Teams no ha sido muy de administrador de la herramienta, sino más bien de usuario, es decir, como un profesor, como un docente, como un expositor. Con esta, digamos, con este rol no me permite ver más allá de lo que la misma herramienta me deje ver, ¿sí? Collaborate, Collaborate tiene unas métricas interesantes. Si yo tengo Collaborate dentro de la plataforma Blackboard, Blackboard es un ecosistema, no es toda una plataforma. Collaborate es una herramienta de esa plataforma. Entonces yo puedo dentro de Collaborate tener métricas de quién ingresó, de cuándo ingresó, a qué horas se fue, cuántas personas entraron, nos dan unas métricas interesantes. Y Google Meet, pues la verdad es del rol que yo he utilizado de expositor o de usuario presentador, no me da mayores métricas, creo que no, esa es la que menos métricas me da. Gracias, Andrés. Por aquí tenemos una pregunta de Colombia. ¿Cuál de las herramientas es la más amigable para la formación con niños? Bueno, pues es una muy buena herramienta. Yo pienso que todas ellas nos permiten hacer varias cosas, entre ellas compartir nuestra pantalla, compartir el audio, bueno, hacer distintas, digamos que estrategias de aprendizaje, pero mm, no sé, es una pregunta difícil. Para niños, yo creo que para niños tiene que ser las cosas muy sencillas, ya que pues si hacemos algo, digamos, una caja de herramientas con 1000 cosas, pues va a ser muy difícil de entenderla, ¿sí? ¿Cuál es una de las herramientas que me parecen más sencillas de todas? La de Google, Meet. Meet me parece que es súper sencilla, pero pues es tan sencilla que a la vez nos limita un poco sobre lo que podemos hacer en ella. Pero ¿qué es lo que yo recomiendo? Que vayamos más allá de la herramienta. La herramienta es algo importante, pero no es la metodología y la forma y la estrategia que vamos a utilizar para utilizar la herramienta es importante. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una herramienta como Teams y puedo compartir, por ejemplo, una carpeta y en esa carpeta poner contenidos, digamos, música, videos para los niños, para que ellos mismos puedan explorar, entrar y todo esto. Pero sin duda alguna, creo que esto más que la herramienta tenemos que enfocarnos es en la pedagogía que nosotros tengamos y en las habilidades que nosotros tengamos también para manejar las herramientas, porque obviamente todas estas herramientas tienen sus pros y sus contras, pero aquí en Colombia nosotros tenemos un término que se llama cacharrero. El cacharrero es esa persona que llega y utiliza la herramienta y comienza a explorarla y a ver, ay, mira, esto se puede hacer aquí, ay, mira, esto se puede hacer aquí, tan, ay, que el fondo virtual, que ta. Todas estas cositas son interesantes. Entonces creo que cualquiera de las herramientas expuestas tienen buenas funcionalidades. Ya depende de nosotros cómo la utilicemos. Muchas gracias, Andrés. Tenemos otra pregunta de Rosario. Nos dice qué capacidad tiene Teams para guardar archivos y cuál de las herramientas que se presentaron es óptima para la visión, para los problemas de visión.
Bueno, en cuanto al almacenamiento, creo que Teams ese es uno de los puntos más fuertes, ya que es una herramienta que está en el entorno corporativo, bien sea universidad, colegios o empresas. Ellos por lo general tienen digamos, unos límites de almacenamiento bastante grandes. Sí, ellos casi no les limitan. No conozco el primer caso, la verdad, de una empresa que diga, hey, me quedé sin espacio de almacenamiento. No, porque es que esas empresas se dedican a ofrecer soluciones más que almacenamiento, comienzan a ofrecer experiencia de uso, ¿sí? Entonces creo que Teams tiene una buena cantidad de almacenamiento. ¿Cuánto? No sé, pero es bastante, es bastante. Y en cuanto al tema de visión, todas estas herramientas, digamos que lo que exploramos un poco es que todas son muy similares. Entonces el tema de visión creo que va muy de la mano con cómo la herramienta interactúa con el usuario que la está utilizando. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto en alguna ocasión esos narradores de pantalla y todas estas herramientas. Tal vez alguna de estas, la verdad, no podría dar una opinión precisa sobre el tema de accesibilidad sobre cualquiera de estas herramientas, ya que pues no las he, digamos, analizado a tal detalle, pero creo que va muy de la mano es con todo el ecosistema de accesibilidad que nos ofrece, pero más que la herramienta es como bien el sistema operativo sobre el cual está esta herramienta. Gracias, Andrés. Aquí tenemos otra pregunta de Valentina. Ingeniero, ¿alguna de estas herramientas brinda la opción de recuperar archivos eliminados? Muy buena pregunta. Bueno, cuando hablamos de archivos en Zoom, cuando estamos en la sesión, nosotros podemos tener, digamos, compartir contenido. No he visto la opción que me permita recuperar el contenido eliminado. La verdad, en Zoom no lo he visto. En Collaborate tampoco lo he visto. En Meet, pues no nos deja compartir contenido. Bueno, lo que nos deja hacer compartir es como les recomendaba compartir un Google Drive, ¿sí? Y en ese, pues yo puedo tener unos contenidos y digamos que con los permisos que nos da Google Drive, podemos hacer cosas más interesantes, ya que pues Google Drive es una herramienta de almacenamiento como tal. Entonces tiene como cierta cantidad de funcionalidades que sí nos dejan hacer más cosas, ¿sí? Porque no es la herramienta de videoconferencia, sino es como el almacenamiento. Y Teams también, yo creería que esta también tiene alguna herramienta para recuperar contenido. La verdad, no he explorado muy bien esta funcionalidad, pues no he visto que sea muy, digámoslo así, muy consultado ese tema, pero yo creería que al ser de Microsoft, Microsoft se asegura mucho de darle más y más y más funcionalidades a las personas y no sé, me haría muy extraño que ya hayan desarrollado una solución para eso o estén en eso para recuperar contenido. Pero yo creería que entre Meet y, bueno, Google Drive, realmente Google Drive y Teams tienen un mejor desempeño en esta parte de recuperación de archivos. Muchas gracias, Andrés. Vamos a finalizar con nuestras 4 preguntas. Ya el tiempo se nos va acabando. Recuerden que este webinar lo pueden también volver a revisar en YouTube. Próximamente lo tendremos disponible. Tenemos otra pregunta de Alberto. ¿Qué tan compatible es Microsoft Teams en los sistemas de MacBook? Bueno, pues esto es digamos, una situación difícil porque sabemos que Microsoft le gusta hacer cosas para sus productos, para Microsoft. Es decir, Microsoft tiene una solución de Office para Mac, ¿sí? Para sistemas operativos Apple, pero no es tan eficiente como la que es para Windows. ¿M? Y con Teams puede presentarse la misma situación. Entonces, en Windows tú tienes el ecosistema como tal, porque realmente Teams es una aplicación también que se instala, ¿sí? Se instala, pero cuando se instala se integra con lo que tenga. Entonces, si tú tienes el Office, se integra con el Office. Si tú tienes no sé, toda la suite de ellos se va integrando con toda la suite, pero en Apple es distinto, pues porque eso es digamos, una constante que hemos visto, que Microsoft, si bien desarrolla soluciones para otros sistemas operativos, su nicho principal es Windows. Entonces, por lo hecho,
yo creo que la optimización que tiene para MacBook o para Mac no es tan buena como la que tiene para Windows. Gracias, Andrés. Tenemos una pregunta de Laura. Para reuniones de muchos participantes, ¿cuál herramienta es la más recomendable y por qué? Bueno, muchos. Cuando hablamos de muchos, en la versión de Meet tiene distintas capas de costos, digámoslo así. La versión gratuita nos limita, creo que son como a 100 participantes, o sea, no es mucho. Collaborate nos limita a 250. Es posible aumentar la capacidad de personas, pero previo a notificación a la empresa diciéndole, hey, voy a tener una sesión para muchas personas, pero sin duda alguna, máximo creo que le permite 500, o sea, dobla a 500 personas. En Teams, la verdad no he visto porque está muy enfocada en equipos de trabajo, ¿sí? Esta no es una herramienta de masividad, ¿sí? Bueno, el core de esta herramienta es darte un ecosistema, pero un ecosistema para equipos. Y pues por lo general los equipos no son tan grandes, ¿sí? Entonces creo que no es el nicho de Microsoft enfocarse en masividad. Por otro lado, Zoom tiene en su versión gratuita, permite 100, en la primera licencia también permite 100, pero Zoom tiene digamos, un subproducto, el cual, digamos que es un producto adicional a tu suscripción, es decir, debes tener una suscripción en, digamos, una versión de pago, en así cualquiera de los planes, y adicional a eso puedes tener una suscripción de webinar. Y el webinar puede tener muchos participantes, entonces comienzas con 100, 200, 500 y pues ahí va aumentando los costos también, dependiendo de tus necesidades. Pero sin duda alguna pienso que Zoom es una de las herramientas que te permite crecer, digámoslo así, fácilmente, porque básicamente si tú necesitas una reunión, un evento para muchas personas, pues pagas para ese evento y si ya después no lo necesitas, ya lo pagas por ese evento y ya. Gracias, Andrés. Aquí tenemos una pregunta de Jorge. ¿Cuáles serían unas buenas prácticas o cuáles serían unas buenas prácticas para tener una reunión virtual exitosa? Antes de que respondas esta pregunta, queremos comentarles que próximamente realizaremos otro webinar donde vamos a hablar un poco de las buenas prácticas en la formación virtual y en las sesiones virtuales debido al confinamiento y más ahora que se está extendiendo un poco más. Tendremos un webinar más específico. Y así es, como Lina nos lo explica, vamos a tener próximamente un webinar donde va a estar una persona que se tuvo que enfrentar a la situación de pasar de clases presenciales a totalmente virtuales. Creo que esa es una experiencia sumamente importante, ya que nos permite conocer de primera mano qué fue, qué, cómo fue hacer el proceso. Y bueno, en cuanto a las buenas prácticas de una sesión virtual, creo que acá en la presentación puse algunas que yo veo que son recomendables. Estas que tener recursos atractivos, usar gráficos, videos, infografías, recursos audiovisuales, también tener recursos de ayuda para las personas que tienen problemas con su audio, micrófono, cámara, conectividad, tener una participación activa, el chat, utilizar el chat, manejo del tiempo, decir, ven, yo me voy a demorar 1 hora, 2 horas en esta sesión y después vamos a ver esto, y finalmente una buena disposición al transmitir la información. Creo que eso es un factor muy importante. Gracias, Andrés. Para finalizar ya este webinar, tenemos nuestras últimas preguntas de Ian. Él nos dice, ¿creen que la telepresencia llegó para quedarse o solo es un efecto de las circunstancias? ¿Cómo creen que va a evolucionar estas dinámicas? Eh, yo creo que es una herramienta muy útil. Yo creo que llegó para quedarse. Ya vimos qué podemos hacer con estas herramientas. Bueno, con las sesiones virtuales, ya pudimos verlo. Antes había mucho temor de empresas, instituciones por lo virtual, que no, pero se han venido dando cuenta que es un cambio de chip, que ya el mundo nos ha llevado a esta metodología o a esta forma de reunirnos y creo que cada vez lo vamos a ver más y más presente en nuestro día a día.
Gracias, Andrés. También nos preguntan cuáles son los retos a vencer para que se conviertan en normalidad de ciertos sectores. Bueno, eso es una pregunta interesante. Los retos que hay en la educación, bueno, y en todos los ámbitos, es la conectividad. La conectividad pienso que es un factor muy, muy importante, no en todos los lugares del país, de la ciudad, del mundo. Hay la misma conectividad, no todas las personas pueden conectarse. También otra de las cosas importantes es que no hacer una sesión virtual no es solamente conectarme, mostrar unas diapositivas y listo, eso fue. No, la idea es que debemos que hacer, tenemos que hacer un cambio de chip y entender que la gente no, digamos que no está obligada a ver lo que tú quieres explicar. No está obligada porque la persona puede apagar el computador e irse, ponerse a hacer otra cosa. Ya depende de nosotros cómo transmitimos la información y cómo nos aseguramos que la gente sea atraída por lo que nosotros hacemos. Creo que esos son los retos más interesantes que hay en la parte de sesiones virtuales. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a todos los participantes. Les quiero comentar que próximamente tendremos más webinars. El siguiente estará enfocado a las buenas prácticas para la formación virtual y para las reuniones virtuales. Mirar un poco las experiencias y cómo podemos ser un poco positivos teniendo en cuenta estas circunstancias en las que nos encontramos. También tendremos otro webinar sobre Slack, una buena herramienta para el entorno corporativo, para dejar un poco al lado el WhatsApp y otras herramientas que a veces no son tan útiles en el momento del Eficientes. trabajo y tan eficientes. Muchas gracias, Andrés. Y también quiero recordarles que por el chat, por nuestras redes sociales, pueden comentarnos qué otros webinars les gustaría escuchar. También tendremos uno que se me había pasado comentarles, uno acerca de la bibliotecología. Vamos a hablar un poco de las normas RDA con nuestra profesora Rosario Valencia próximamente, no se lo pierdan. Recuerden entonces escribirnos en los mensajes en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp también. ¿Qué otros webinars les gustaría tener? Voy a darle un momentico la palabra a Maritza, que ella quería hacer una intervención. Maritza, ¿ya tienes disponible el micrófono? Podemos escucharte. Maritza. Aló, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te Sí, escuchamos muy bien. Bueno, gracias. Pues primero que todo felicitarlos por esta iniciativa, por este proceso tan hermoso. Un momento que se me retorna, eh, porque lo están haciendo de una manera sencilla, como lo escribí, clara, me parece maravilloso. Tengo una duda que tal vez no lo comenté, es eh, cómo en Zoom lo limita uno a 40 minutos cuando está de manera gratuita. Entonces, cuando uno está como en lo mejor, tiene que parar y volver a adquirir otro link. Esa es como la pregunta que no hice. Pero bueno, no sé si se puede contestar de una vez. Y finalmente, agradecerle pues al ingeniero Andrés y a Lina María por esta maravillosa y creo que puede ser un proceso educativo. Eh, Reciban un caluroso abrazo desde Cali y maravilloso seguiré en contacto con ustedes. Muchas gracias. ok, Muchas bueno. gracias, Maritza. Bueno, muchas gracias por tu participación. Digamos que Zoom, al ser gratuito, sí tiene esa limitación de los 40 minutos. Y digamos que todo en la vida, pues digamos que no es tan feliz como nosotros quisiéramos. Quisiéramos que fuera ilimitado y que nos diera todas las bondades, pero pues sí, efectivamente tenemos esa limitación. ¿Cómo Zoom la suple? Pues digamos que te dice, págame $15, vas a tener un año, bueno, discúlpame, un mes para poder hacer sesiones ilimitadas bueno, hasta 100 personas y sin límite de tiempo y vas a poder grabar localmente y en la nube. $15 dependiendo de tu necesidad. Muchas veces, digamos, nosotros que vamos a impartir clases, a veces las herramientas que hay en el mercado nos limitan un montón
y que nosotros decimos nuestro proceso pedagógico y nuestro proceso de aprendizaje es muy importante. Yo quiero asegurarme que ya que esta situación se presentó del COVID-19, quiero que mis estudiantes tengan lo mejor que yo pueda darles. Entonces, si no tengo otra alternativa, digámoslo así, como las que yo mencioné, y necesito dar un poco más de mí, pues tendría que adquirir esta licencia. Pienso que $15 son 60,000 pesos. 60,000 pesos creo que es un valor, digamos que no es tan alto. Creo que nos gastamos más cuando salimos a rumbear en una noche, nos gastamos mucho más y aparte de eso nos da una buena cantidad de funcionalidades y estabilidad. Entonces creo que es pensar también en cómo asegurarnos que nuestros estudiantes aprendan de la mejor manera y que no tengan tantos problemas de conectividad que se pueden presentar con otras herramientas. Gracias Andrés, muchas gracias Maritza por la pregunta, muchas gracias a todos los asistentes a nuestro primer webinar, espero que les haya gustado y haya sido de su interés. Nos vemos en la próxima, que todos tengan una feliz noche. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.